Amados hermanos, el Señor les bendice. Damos gracias a Dios por la vida que Él nos concede hasta este momento. Damos gracias a Dios por el cuidado que ha tenido de ustedes y de nosotros, hermanos. Estamos iniciando una semana. Gracias a Dios, porque ha suplido nuestras necesidades y porque hemos podido sentir su presencia. Bueno, quiero anunciarles el tema de hoy. 27 de julio 2020, dentro de la semana con el tema general, no lo olvidemos, cristianos indocumentados. Entonces, en este día, el título es, ¿qué significa decir cristianos indocumentados? Y les dejo con el pastor. En realidad, sí que hay una aclaración muy amplia. Para nosotros no solamente hay respeto, consideración, amor cristiano, sino también nuestras oraciones por aquellos cristianos que se encuentran en otros países y que tuvieron que ir sin papeles. Para ellos todo nuestro respeto y todo nuestro cariño, y no nos referimos a ellos. Cuando hablamos de cristianos indocumentados, estamos hablando de esa ilegalidad espiritual que hay en muchas personas que se piensan o se creen cristianos. Y eso es precisamente lo que nos lleva a pensar en aquellas palabras del profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, donde nos dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? Estas palabras del profeta brotan en el contexto de una nación que se consideraba pueblo escogido de Dios y que se estaba desmoronando en todos los aspectos, en el aspecto político, amenazado por los imperios vecinos, en el aspecto económico por un fracaso en la administración pública, en el aspecto social por la injusticia y la descomposición y la corrupción, así como el auge de la delincuencia. Pero también sobre todo lo más importante, con una gran descomposición espiritual, porque pensando que adoraban al único Dios verdadero, se encuentran con que ese Dios verdadero se queja de ellos y dice, solamente me buscan de labios. Y el temor que me dicen tener son enseñanzas de hombres. ¿Qué pasaba ahí? Lo que pasa en nuestros días con una buena parte de lo que llamamos cristiandad. La cristiandad está poblada y sobrepoblada de lo que podríamos llamar cristianos indocumentados. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, allá en Éxodo 3:14, cuando Jehová llama a Moisés para que Moisés libere al pueblo, Moisés le dice al Señor, Señor, yo voy a ir al pueblo, voy a predicar que hay liberación para ellos, que tú me mandas para eso, pero ellos me van a decir, ¿y con qué compruebas este ministerio que Dios te ha dado? ¿Cuáles son las pruebas de que Dios realmente te envió? Veamos el texto bíblico. Y entonces le dice el Señor, he aquí que te voy a revelar mi nombre. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarán por todos los siglos.
Este nombre le sirvió a Moisés por credencial, como documento de identificación de su ministerio. Y ahí viene precisamente la pregunta, cuando hablamos de cristianos, que caben más en la definición de Isaías que en la de Moisés. Vivir el cristianismo en una sociedad pagana es un reto muy grande para cualquiera. Para un cristiano que es obrero en la fábrica, tiene que ver con personas que no comparten su fe, que tienen costumbres, ideas, pensamientos ajenos a Dios, y ahí tiene que vivir su cristianismo. ¿Qué podemos pensar del hombre de negocios? Que tiene que ejercer una profesión en la que a veces hay grandes tentaciones. ¿O qué podemos decir? ¿Qué se les ocurre? Un cristiano que sea agente ministerial. ¿Cómo va a vivir su vida cristiana en ese ambiente? Entonces llegan a pensar, les resultará insoportable vivir la fe cristiana. ¿O es un asunto solo para algunas personas que no tienen ocupaciones difíciles? Hay profesiones que se parecen muy compatibles con el cristianismo, por ejemplo, ser médico, maestro, pero abogado, quién sabe. Había que ver qué dirían los contadores. Pero, ¿acaso vivir el cristianismo es algo que excluye a los débiles? ¿Algo que excluye a los que no tienen suficiente carácter? La identidad cristiana queda en entredicho. ¿Por qué? Porque la persona puede pensarse cristiana, considerarse cristiano, pero negarlo con sus palabras y con sus hechos. También puede pensarse cristiano, confeso, incluso proclamar que es cristiano en el entorno en el que vive y negarlo con su estilo de vida. Otro puede considerarse cristiano y aceptar que no vive conforme a los estándares de vida que del Evangelio. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Primero que nada, cuando el cristiano cierra los ojos a su realidad, es decir, cómo es exactamente como vivo el cristianismo. A mí me han dicho, usted puede ser cristiano porque es pastor. Vive en el entorno de la iglesia, donde todo coadyuva para que su vida espiritual florezca. Entonces, diríamos que el cristianismo queda exclusivamente para aquellas personas que se alejan del mundanal ruido para vivir en la parsimoniosa paz de una ocupación eclesiástica. En primer lugar, no hay tal paz en la ocupación eclesiástica. Pero independientemente de esos factores, el llamamiento de Jesucristo es para todos. Amén. Jesús llamó a pescadores. Amén. Jesús llamó a servidores públicos. Jesús llamó a funcionarios de alto nivel, como también a humildes agricultores, amas de casa, santas matronas, prostitutas, borrachos y alguno que otro endemoniado. Gloria a Dios. O sea, Jesús no llamó a las personas que pudieran tener un entorno ideal para vivir el cristianismo, sino aquellos que podían remontar sus obstáculos con la ayuda de Dios. ¿Qué clase de cristiano es? ¿Es un cristiano que nació en un hogar donde todo el mundo alababa a Dios?
O como alguien me decía, cuando yo me casé con ese joven que decía que era cristiano y me llevó a vivir con sus papás, pues yo llegué muy contenta porque pensé, ahí solamente puras aleluyas y oraciones. Y me encontré con palabras altisonantes, tratamientos neuróticos y adicciones. Eso es el cristiano indocumentado. Un cristiano que no ha obtenido la credencial que tuvo Moisés, el nombre de Dios escrito en su corazón y en su mente. Por eso decía el profeta Isaías, palabra de Dios para el pueblo de Israel, pero palabra de Dios para ti, para mí hoy, aquí, ahora, cuando tenemos que vivir nuestro cristianismo en un mar de luchas, en un torbellino de pasiones que nos ahogan, que asfixian nuestra vida espiritual, en una lucha por el pan cotidiano que cada día se vuelve más encarnizada, violenta, difícil y frustrante. Hay en esa circunstancia la voz calma de Jesús le dice a la tormenta de tu vida, ven, sigue. Toma tu cruz y sigue. Amén. Toma mi yugo que es fácil. Toma mi yugo que es ligero. Yo tomaré tus cargas. Y Cristo toma tu cruz sobre sí para que tú lleves la cruz de Cristo sobre ti. Y eso es adquirir la credencial que te hace un cristiano con documentos. Dios santo. Un cristiano ciudadano del reino de Dios. Bueno. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre porque nos estás llamando a un cristianismo genuino, a un amor a ti Señor que no tenga la menor duda. Que podamos ser luz del mundo, Señor, que podamos expresar, Señor, nuestra cristiandad y que todo el mundo pueda ver que tenemos un Dios grande y maravilloso. Señor, es cierto, estamos viviendo tiempos difíciles. Ahorita que escuchaba al pastor me recordaba de hogares donde fueron tocados por el COVID. Y ahí a lo mejor en los corazones está la duda, está... Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Pero Padre, gracias porque sabemos que tú eres fiel, que tu palabra es verdadera y que nos llamas a permanecer firmes y fieles a ti en medio de todo esto. Señor, estamos viviendo un tiempo terrible. Ha cambiado nuestras vidas, nuestras costumbres. Ha cambiado todo, Señor, pero tú no has cambiado con nosotros. Tú eres el mismo de siempre. Ese Dios que le dio las credenciales a Moisés para que liberara al pueblo, a nosotros nos das esas credenciales para ser liberados de nuestro propio corazón y permanecer, Padre, con firmeza delante de ti. Amándote, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Señor, gracias. Permite que cada cristiano, Señor, no sea un cristiano indocumentado. Dale la fortaleza, Señor. Dale la capacidad, Padre, de vivir un cristianismo floreciente en medio de las tinieblas que le rodean. Porque tú eres nuestra luz, tú eres nuestro camino, tú eres el que sustenta nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu pueblo. Bendícelo, abrázalo, consuélalo, ayúdalo, susténtalo.
con tu presencia como lo has hecho a través de los siglos. Y aquí estamos tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús y en el poder que hay en tu Santo Espíritu. Te alabamos, bendita Trinidad. Amén. Hermanos, pues damos gracias a Dios y creo que es una reflexión de veras para pensarla. No se apresure en lo que vaya a pensar ahorita. Dijérala, piénselo bien y el Señor está con usted. Y bueno, pues gracias por sintonizarnos y nos vemos mañana. Y primeramente Dios, el Señor les bendice.